carboxílicos de cadena larga. Son ácidos carboxílicos de cadena larga. Generalmente tienen 12, 18, 16, 24 átomos de carbono. Las cadenas de los ácidos grasos pueden ser saturadas, o sea, aquellas que no llevan dobles enlaces. Ácidos grasos saturados son aquellos que llevan enlaces simples. Y los ácidos grasos insaturados son aquellos que llevan enlaces dobles. Y cuando llevan más de un doble enlace se llaman ácidos grasos poliinsaturados. En los ácidos grasos saturados, las cadenas hidrocarbonadas son lineales. En los ácidos grasos insaturados, los dobles enlaces producen codos o ramificaciones con cambios de dirección. Todas las cadenas de los ácidos grasos forman entre sí enlaces débiles de Van der Waals entre los grupos, entre los radicales metil. Esta es la fórmula estructural de los ácidos, aunque después vamos a ver en un video. Y acá tenemos un ácido graso saturado y aquí tenemos un ácido graso insaturado porque hay dobles enlaces. Cuando ustedes vean doble enlace, siempre el compuesto va a ser insaturado. Aquí. Y como ven, el grupo funcional de los ácidos grasos, tanto saturados como no saturados, está como en los ácidos carboxílicos, el grupo funcional está en el carbono primario, porque es un grupo funcional primario. En los seres vivos tenemos varios ácidos grasos, como también hay saturados y no saturados. Y también en la parte vegetal, es decir, en las plantas, también tenemos ácidos grasos saturados y no saturados, pero la mayoría de los ácidos grasos no saturados se encuentran en las plantas. Son de origen vegetal. Y acá hay un cuadro que ustedes después van a averiguar. El ácido láurico, el mirístico, palmítico. Y aquí ustedes para practicar pónganle su nombre con la nomenclatura común. Por ejemplo, aquí tenemos 10, 11, 12. ¿Qué se llamaría ese ácido? Dodecanoico. ¿No es cierto? Entonces acá le van a poner para practicar y aprender el nombre sistemático de cada uno de estos ácidos. Y aquí está su nombre común. Y más abajo tenemos los ácidos grasos no saturados, que se encuentran en los vegetales, porque son de origen vegetal. Y ahí tenemos el ácido palmitoleico, y aquí también pondrán su nombre sistemático. El oleico, el linoleico, linolénico, araquidónico, etcétera. Hay muchos ácidos. Entonces, el cuadro de los ácidos grasos no es solamente este que tenemos acá, sino que estos son algunos de los ácidos. La estructura de un ácido, entonces, es esta que estamos viendo acá, o esta estructura de los ácidos grasos saturados, y esto es la estructura de los ácidos grasos no saturados. Estos se encuentran en los animales, y estos se encuentran en los vegetales.
Ya si hablamos de acuerdo a la alimentación, estos son los grasos buenos y estos son los ácidos grasos malos. ¿No es cierto? Las grasas animales siempre están consideradas como grasas malas. No siempre. Propiedades físicas. Las propiedades físicas de los ácidos grasos dependen de la longitud y grado de insaturación de sus cadenas. Las más importantes son el punto de fusión y la solubilidad. Entonces, los puntos de fusión de los ácidos grasos aumentan como cualquier compuesto. Aumenta con la longitud de la cadena, con el tamaño de la cadena. Ya que cuando más larga, más grande sea la cadena, necesitaremos mayor temperatura para fundir ese ácido graso. Y en cuanto a la solubilidad, los ácidos grasos son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir anfipático? Anótense en su cuaderno y buscan esa palabra para mañana. Es decir, que son bipolares, que tienen una zona hidrófila, está la respuesta ahí, con afinidad por el agua. Es decir, que los ácidos grasos tienen afinidad por el agua, constituida por el grupo carboxílico, que sería una especie de cabeza polar y una zona hidrófoba o pola apolar, formada por la cadena hidrocarbonada que es repelida por el agua. Entonces, el ácido graso, entonces, ¿qué pasaría con el ácido graso? Sería acá afinidad por el agua y en la cadena tendría una rechaza el agua. El gran tamaño de esta zona es la responsable de que no sean solubles, que los ácidos grasos sean insolubles en el agua, pero son solubles en disolventes orgánicos. Cuando un compuesto es insoluble en el agua, automáticamente su disolvente pues va a ser un disolvente orgánico, pero hay que saber también elegir qué disolvente utilizar. No es nomás a utilizar cualquier disolvente orgánico. Entonces también hay que saber, por eso yo siempre les hice hacer el cuadro de disolvente, quién disuelve a quién. Ojalá lo tengan el cuadro de Orgánica 1 y lo revisen para no caer, para tener el conocimiento o tener esa ayuda memoria. Por ejemplo, si están en laboratorio y le traen una muestra, usted para hacer la prueba entonces no puede utilizar cualquier disolvente. Tiene que saber qué disolvente es afín con ese ácido graso. Y a buscar el cuadrito, y si no lo tiene, pues háganlo, jóvenes. Debido a esta propiedad, entonces, si nosotros agregamos agua, si agregamos en el agua unas gotas de ácido graso, se forma una película en la superficie de separación aire-agua, en la cual las moléculas de ácido graso se disponen en empalizada. ¿Qué quiere decir? Hacen una capa a dicha superficie con los extremos que contienen el grupo carboxilo hundidos en el agua, y el resto de la cadena sobresale para afuera. Por eso dice, el grupo funcional tiene afinidad con el agua. El resto de la cadena repele el agua. Por eso entonces como si se hundiera la cabeza y toda la cadena va a quedar así como está esto.
Aquí estaría el grupo funcional carboxilo en esta zona, en esta cabecita, y se sumerge en el agua. El resto de la cadena va a quedar afuera formando esa empalizada que no se mezcla con el agua. Es sencillo cuando nosotros colocamos un recipiente y agua y le agregamos algún aceite al agua. ¿Qué pasa? Queda una capita de aceite ahí. Eso quiere decir que no se mezcla. ¿Por qué? Porque no es soluble en el agua. Eso es lo que explica en esta parte. Forman estructuras más o menos esféricas, dice, a las que se les denomina micelas. Estas son las micelas. Entonces aquí está. La cabeza polar es donde está, la cabeza polar donde está el grupo funcional carboxilo. Y la cola polar sería el radical o todos los átomos de carbono. Esto es lo que se sumerge en el agua y esto es lo que queda fuera del agua. Eso en cuanto a sus propiedades físicas. Y no hay más, no vamos a hablar de color, de olor, porque los ácidos grasos tienen colores diferentes de acuerdo a de dónde provienen y de acuerdo también a su estado de pureza, que eso vamos a ir viendo más adelante. Eso en cuanto a las propiedades físicas. En cuanto a las propiedades químicas, los ácidos grasos sufren la reacción llamada esterificación, que es la capacidad que tienen los ácidos grasos para formar enlaces éster con grupos alcohol de otras moléculas. Entonces ahí tenemos nuevamente la saponificación, que es cuando los ésteres dan lugar al jabón por hidrólisis alcalina, y la autooxidación, que es la oxidación espontánea de los ácidos grasos insaturados, originando aldehídos donde existen dobles enlaces. Y ahí tenemos la reacción de la esterificación o la saponificación, que es la base de la formación o de la fabricación de jabones. Cuando nosotros tenemos esta reacción con hidróxido, el jabón va a ser sólido. Cuando hacemos con potasio, obtenemos jabones líquidos. Creo que tienen una exposición de ese tema, ahí nos explicarán mejor. Ahora vamos a ver ácidos grasos saturados, y como ya les dije antes, saturados. Cuando nosotros vemos la palabra saturada, inmediatamente relacionamos los átomos, nos imaginamos los átomos de carbono enlazados por simple enlace covalente. Eso quiere decir saturado, enlace simple covalente entre carbono y carbono. Las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos saturados son cadenas lineales. Los ácidos grasos saturados son sólidos a temperatura ambiente. Son sólidos, pues por eso, y esos son los ácidos grasos que se encuentran, o las grasas que nosotros decimos vulgarmente, se encuentran en los animales. Pero también hay ácidos grasos saturados en el aceite de coco, en el aceite de palma y en el aceite de maní. Si alguna vez ustedes han tenido un aceite de coco en un envase, fíjense que cuando cambia la temperatura, es decir, se pone frío,
ese aceite de coco que era líquido se solidifica. Y lo mismo sucede con el aceite o la grasa del maní, se solidifica, cosa que no sucede con los otros aceites. ¿Por qué? Porque estos son saturados. Los insaturados siempre son líquidos. Y acá tenemos la estructura de un ácido graso saturado. Acá tenemos carbono 12, hidrógeno 24, entonces este es un ácido láurico. Y ahí tenemos carbonos simples enlaces y el grupo funcional carboxilo en el carbono primario. Son ejemplos de ácidos grasos saturados, también el mirístico, el palmítico y el esteárico. Busquen dónde se encuentra el ácido graso mirístico. Bueno, ya les di, ya aquí ya lo teníamos adelante, entonces ustedes aquí buscarán. Acá le ponen el nombre común, el nombre sistemático, y acá a un ladito donde se encuentra el ácido láurico, donde el mirístico, el palmítico, y así. Este cuadrito lo completan, es decir, tendrían tal vez que aumentarle, o ahí nomás le aumentan una celda y estado natural, o estado físico, cómo se encuentra cada uno de estos ácidos. Con eso completarían ese cuadro, porque hay que saber cuál de los ácidos grasos es sólido, cuál se encuentra líquido, y aparte de dónde se obtiene, dónde se encuentra. Y acá entonces ellos tendrán puntos de fusión, no puntos de ebullición, porque como son sólidos van a tener puntos de fusión. Las cadenas de los ácidos grasos saturados se pueden empaquetar por enlaces de Van der Waals entre los átomos de las cadenas vecinas. Cuanto más larga es la cadena, o sea, cuanto más átomos de carbono tenga la cadena, mayor es la posibilidad de formar estas interacciones. Por ello es que a temperatura ambiente los ácidos grasos saturados se encuentran al estado sólido. Esa es una gran diferencia entre los ácidos grasos saturados y los insaturados. Los saturados siempre, o la mayoría de las veces, se encuentra al estado sólido. Ahora vamos a ver los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados tienen uno o varios enlaces dobles en los carbonos de la cadena. Hemos visto hidrocarburos no saturados, ¿no es cierto? Entonces, esos hidrocarburos no saturados son los que llevan dobles enlaces, como los alquenos. Pero aquí, para que sea ácido graso no saturado, también tendrá que llevar doble enlace en la cadena. Y aquí tenemos un ejemplo de saturado, no hay dobles enlaces, pero acá ya tenemos un doble enlace. Por lo tanto, cuando nosotros veamos uno o más dobles enlaces en una cadena de un ácido graso, vamos a ya definir o identificarlo como un ácido graso insaturado. Y a temperatura ambiente los ácidos grasos insaturados son o se encuentran al estado líquido. Al estado líquido. ¿Y dónde se encuentran? En los vegetales. Los ácidos grasos insaturados están presentes en aceites
vegetales, pero también se encuentran en algunos animales marinos, como el aceite, el aceite de pescado azul. También los omega, ¿no es cierto? Se encuentran, decimos hay que comer bastante pescado porque tienen ácidos buenos que son los omega. Es decir, tienen aceites muy buenos para la salud. Un ejemplo de ácido graso insaturado que solo tiene un doble enlace es el ácido oleico. El ácido oleico, que es este, y tiene 7, 8, 9, 10, a ver, tiene 14, 15, 17. 7 y 7, 14, 15, 16, 17, 18 átomos de carbono. Es el ácido oleico, tiene una sola insaturación o un solo doble enlace en su composición. En cambio, el ácido linoleico tiene 2 dobles enlaces. 2 dobles enlaces. La misma cantidad de átomos de carbono, pero con más dobles enlaces como está acá. El ácido oleico tiene un solo doble enlace. El ácido linoleico tiene 2 dobles enlaces. El linolénico tiene los mismos átomos de carbono, o sea 18, y 3 dobles enlaces. El araquidónico, bueno, ese ya tiene 20 átomos de carbono y 4 insaturación. Cuando hay más de un doble enlace, el ácido graso se lo coloca o se lo lleva dentro de los ácidos grasos poliinsaturados. Cuando hay un solo grupo funcional, un solo doble enlace, el ácido graso será monoinsaturado. Y cuando tiene más de 2, poliinsaturado. Vamos a ver cómo se clasifican los ácidos grasos saturados. Ya sabemos que los ácidos grasos saturados son aquellos que se encuentran unidos donde los carbonos se encuentran unidos por un solo enlace, por una sola valencia. Cuando hablamos de saturados, siempre nosotros a carbonos unidos por simple enlace covalente. Tienden a formar cadenas extendidas y a ser sólidos a temperatura ambiente. Pero los de cadena corta son semisólidos o semilíquidos. Cadena corta, aparte son volátiles. Ácido butírico, que es el ácido butanoico. Ácido isobutírico, ácido valérico, ácido isovalérico. Entonces, en todo este avance que tenemos acá, ustedes acá, ácido butírico, ¿dónde se encuentra el ácido butírico? ¿Dónde se encuentra el valérico? ¿Dónde? Entonces, para tener idea, ¿dónde se encuentran esos ácidos? Y los de cadena larga, que son los más sólidos, son el ácido mirístico, el ácido palmítico y el ácido esteárico, los más conocidos. Entonces acá ustedes también pondrán dónde se encuentran esos ácidos. Y tienen que hacerlo porque esto va a entrar al examen. Ácidos grasos insaturados, o sea, los ácidos se clasifican en saturados y en insaturados. Y después tendrán otras clasificaciones. Son ácidos grasos con dobles enlaces entre carbono y son líquidos a temperatura ambiente. Esa es otra diferencia entre ácido graso saturado e insaturado. Primero, los saturados cadena lineal, los insaturados cadenas ramificadas
Los saturados se encuentran en los animales, los saturados en los vegetales, los saturados son sólidos, los insaturados son líquidos. Van apareciendo varias diferencias entre ambos ácidos. Ácidos grasos monoinsaturados, como ya vimos hace rato, son aquellos que tienen un solo doble enlace. Un solo doble enlace. Se encuentran en los alimentos de plantas como nueces, palta, almendras, pistachos, aceites vegetales, etc. Entonces, estos ácidos grasos monoinsaturados los encontramos en todos esos frutos secos que están tan de moda ahora. Nueces, almendras, en la palta, que no es una semilla seca, pero tiene bastante ácido graso monoinsaturado la palta. Y bueno, hay cualquier cantidad de semillas ahorita. Ácidos grasos poliinsaturados son aquellos que tienen, ya dijimos, varios dobles enlaces. Y dentro de eso tenemos linoleico, linolénico, araquidónico. Y se encuentran también en las semillas de girasol, en las semillas de linaza, en el aceite de maíz, en el aceite de soya y en los pescados como el salmón, atún, trucha. Y generalmente todos los pescados, todos los animalitos de agua tienen ácidos grasos poliinsaturados. También se pueden clasificar los ácidos grasos en ácidos grasos cis y en ácidos grasos trans. Nosotros ya sabemos por Orgánica 1 cuando un compuesto es cis y cuando es un compuesto trans. Entonces los ácidos grasos insaturados cis son aquellos donde los dos átomos de hidrógeno del doble enlace están en el mismo lado de la molécula, lo que le confiere un codo en el punto donde está el doble enlace. La mayoría de los ácidos grasos naturales poseen configuración cis, como por ejemplo el ácido oleico. Y como ya su auxiliar ha entrado a este tema, entonces pues le van a decir que les dé ejemplo, no uno sino varios, de ácidos grasos cis, ácidos grasos trans. Los ácidos grasos insaturados, en los cuales los dos átomos de hidrógeno están transversales al grupo funcional. Se encuentran normalmente en alimentos industrializados o procesados como en aceites vegetales parcialmente hidrogenados. Y el más común de ese que todos conocemos es la margarina. Entonces, estos compuestos, estos ácidos grasos trans, quiere decir que ya están procesados, ya les han cambiado su estructura y pasan de ser buenos a ser ácidos grasos malos. Porque, por ejemplo, si usted consume una mantequilla natural, que es la mantequilla PIL, por ejemplo, que se la extrae directamente, se la obtiene directamente de la leche, esa mantequilla es sana. Pero si usted come margarina, ya no es bueno para la salud, porque ya está procesado y además le han cambiado su estructura a un aceite para convertirlo en una margarina o en manteca vegetal. Nosotros decimos, utilizo la manteca vegetal Carina, pero preferible es utilizar la manteca natural o normal que utilizar una manteca vegetal que es prácticamente ¿qué se dice? Es artificial o sintética. Y luego hay muchas
comidas, generalmente la comida chatarra, tiene ácidos grasos trans, que no son tan buenos para la salud. Algunos aceites se someten a hidrogenación con el fin de solidificarlo para obtener la margarina. Entonces, al hacerle ya ese tratamiento, al hacer ese proceso, ya ese aceite bueno lo convertimos en un aceite dañino para la salud. Ahora acá decimos grasas, la que se ve y la que no se ve. Las grasas constituyen uno de los nutrientes que aportan energía a nuestro organismo y se consumen a través de la dieta. La grasa que consumimos proviene de dos fuentes. La grasa visible, que se utiliza para cocinar o que se añade a algunos alimentos para condimentar, como ser los aceites, ¿no es cierto? El aceite de oliva, o aquel aceite también ahora se está utilizando en la alimentación, el aceite de coco, porque es muy saludable. O también aquella, y grasa visible es aquella que nosotros vemos en la grasa, en la carne de los animales, la cual no se debe consumir. Por ejemplo, esa grasa amarilla que se ve en el pollo, la grasa de las carnes. Entonces, por supuesto que a mucha gente le encanta comer esa grasa del churrasco, mientras más gorda la carne mejor, pero resulta que esa grasa no es saludable. Esa es la grasa visible, la que nosotros vemos. Y la grasa invisible, que está contenida naturalmente dentro de los alimentos, o también entre, cuando usted corta una carne, por dentro sí se le ve unas hilachas así, que son grasas. Esa es la grasa invisible, que se encuentra en las carnes, se encuentra en los frutos secos. Por ejemplo, nosotros agarramos una nuez o una almendra, pero no vemos la grasa o el aceite que tiene. Pero esa grasa es buena. Si es de un fruto seco, no hay problema. Los productos lácteos también tienen grasas. Las que no son buenas son las que se añaden durante el proceso de algún snack. Papita frita, que nachos, que más se comen ahora, chisitos y un montón de embolsados, empaquetados que comemos, ¿no? Todos estos productos, por eso se le llama comida chatarra, porque todos estos productos tienen ya estas grasas que no son saludables para el organismo. Y ahí tenemos nuevamente las grasas. Químicamente, las grasas son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Por qué? Porque llevan el oxígeno del grupo funcional carboxil. Su función principal es dar energía, proporcionando 9 kilocalorías por gramo de grasa consumida, el doble de las que aportan los hidratos de carbono y las proteínas. Cada uno de estos nutrientes proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Entonces, ¿quiénes nos proporcionan más kilocalorías? Las grasas, pero tienen que ser grasas sanas. Las grasas están compuestas por moléculas de triglicéridos, a su vez formados por los ácidos grasos. Ustedes saben que el triglicérido es un trialcohol. Los ácidos grasos se clasifican en función de la presencia, bueno, ya esto es repetitivo, de sus dobles enlaces y sus simples enlaces en la molécula. Como ustedes pueden
observar desde que empezamos el tema, no hay grasa con dos grupos funcionales, con dos grupos carboxilo. Lo que hay son grasas con simples enlaces y con dobles enlaces. La estructura del grupo funcional carboxilo es siempre uno para todas, sea saturada, sea poliinsaturada. ¿Ves? Todos tienen un solo grupo funcional. Entonces, ¿quién es el que varía acá? El grupo funcional. El doble enlace es el que hace el que permite la variación de que una grasa sea saturada o insaturada. Y acá tenemos, dentro de las grasas, de los ácidos grasos poliinsaturados, tenemos, ya sabemos, poliinsaturados cuando llevan dos o más dobles enlaces. Entonces, dentro de esos tenemos los omegas, los aceites, que son de origen vegetal y origen animal. Y existen dos familias dentro de ellos. Los omega 3. Dentro de este grupo se encuentran el ácido linolénico y el el EPA. Y el ácido, muy difícil sus nombres. Y el ácido decasaheexanoico, muy presente en los pescados azules. Acá en Bolivia nosotros no conocemos eso, no tenemos eso, porque no tenemos mar. Y para traerlos ya serían demasiado caros. Pero en otros países donde está el mar ahí a su disposición, donde están a las orillas del mar, comen todas consumen estos pescados, arenque, salmón, atún, anchoa, sardina. Aquí nosotros no tenemos mucha variedad de pescado, porque aparte son pescados de río. Y estos pescados que se nombran acá son pescados de mar, son de agua salada. Por lo tanto, sus grasas son diferentes a la de un pescado de río, y el de mar tiene otra calidad, otra clase de estos aceites. Por eso tienen omega 3. Acá lo que comemos atún, pero ya comemos atún enlatado, ¿no es cierto? No hay, el salmón es carísimo, la anchoa, la sardina, la caballa, todos esos pescados ya nos llega a nosotros enlatado. Entonces ya no tiene las mismas propiedades que comer un pescado fresco. El omega 6, dentro de este grupo se encuentran el ácido linoleico, presente en el aceite de soya. El omega 3 está en los animales, en los pescados. Y el omega 6 está en los vegetales, soya, aceite de maíz, de girasol, y en los frutos secos como nueces, almendras, pistachos, etc. Grasas trans son grasas insaturadas que se forman en el procesado industrial de algunos alimentos, conocido como, ese proceso se llama hidrogenación. Por eso es que la margarina se obtiene por hidrogenación, durante el cual, dice, cambian su configuración y pasan de ser grasas insaturadas a grasas saturadas, convirtiéndose en grasas sólidas. Se encuentran en alimentos fritos, snacks, productos horneados, galletas y comidas preparadas. De forma natural también se pueden encontrar en los alimentos que provienen de animales rumiantes, como la carne de vacuno y ovino. Y por esto se encuentran estos
estas grasas trans naturales se encuentran en los productos lácteos. El consumo de ácidos grasos trans provoca en el organismo un efecto más negativo, es decir, son malos para el organismo. Los ácidos grasos trans son muy dañinos para la salud. Y de ahí pues, las personas que consumen bastante estas cositas, que las papitas fritas, que las hamburguesitas y que las galletas y los nachos y todas esas burreritas, y la margarina, que a gente le encanta la margarina, entonces tiende a que en su organismo, en sus venas, se deposite esa grasa produciendo enfermedades coronarias de circulación y del corazón también. De ahí también muchas veces dice, ay, tiene mucho colesterol alto, y eso que hace que se forman partículas de grasa que están circulando en las venas, y como las venas y las arterias son las que irrigan todo el organismo, entonces un circuito de sangre que tenemos nosotros en el organismo todo el tiempo, y cuando hay estas grasitas, ¿no es cierto?, es cuando les da una embolia, cuando tienen problemas cardíacos, cuando puede haber un derrame cerebral también, o justamente por la mala alimentación. Entonces, por eso es que ahora se habla tanto de que la alimentación sea lo más saludable posible. Entonces, de acuerdo a todo esto que hemos hablado, entonces dice, se debe limitar el consumo de grasas saturadas, favorecer el consumir más grasas insaturadas y promover una ingesta de ácidos grasos trans lo más bajo posible. No les digo que nunca coman una papita frita o un chistito o una de estas cosas, pero hay que consumir con moderación, porque eso nos lleva a graves riesgos a enfermedades. Por tanto, una dieta equilibrada, el aporte energético da el aporte energético suficiente para que el organismo lleve a cabo su funcionamiento. Y aquí tenemos unas recomendaciones referente al consumo de las grasas según la Organización Mundial de la Salud. Eso sería todo sobre ácidos grasos, saturados y no saturados. Entonces ustedes pueden exponer ácidos grasos saturados o grasas, y otro puede exponer aceite, y con obtención de aceite, y hay temas bastante importantes sobre aceite. Pueden hablar de las mantequillas, pueden hablar de las margarinas, ya depende de ustedes que busquen el tema adecuado para exponer, porque como no va a haber feria, todos deben exponer un tema, mejor si lo hacen en grupo de 3, no más, para que tengan su nota de exposición. Eso sería todo de ácidos grasos saturados y no saturados. Doctora, buenos días. Una pregunta. Yo estaba pensando en poner la elaboración del queso. Quería saber si el tema que pienso preparar está bien. Elaboración del queso. Sí, doctora. Estaba pensando. Ya pues, jóvenes, yo me he ausentado casi 8 días. Todos ya tienen que tener su tema para exponer, porque tomo el segundo parcial y al otro día voy a empezar a escucharlas, a ver las exposiciones. Doctora. No, tengan en cuenta que tenemos solamente un mes para terminar el semestre. Así que dejen de estar pensando, deberían tener su tema listo.
Doctora, bueno, y no me digan, yo estoy pensando hacer esto, yo estoy pensando, no piensen. Para el día de la exposición, dígame, yo voy a exponer esto, yo voy a exponer esto. No me estén diciendo, ¿puedo hacer? ¿Qué le parece? Nada, ya sé, desde que empezó el semestre yo les he dicho que cada quien debe exponer en grupo de 2, de 3, de los que puedan, pero no más de 3, porque más de 3 ya es mucha montonera. doctora, voy a exponer con 2 compañeras, Arinale Guadalupe. No me digan voy a exponer. Y pareja Camila. No me digan voy a exponer. Yo voy a decir, tal día es día de exposiciones. Y ahí me dirán, aquí está ahí ustedes van, aquí está mi carátula. Tema, qué sé yo, mantequilla. Expositores, fulano, sutano y mengano. Parecen ministros que hacen tanto alboroto para sus presentaciones. El día de la exposición así, doctora, voy a exponer ya, su carátula, tema, tanto, ya. Ya yo diré el tema está bien, está mal, regular, depende cómo ustedes lo expongan, pues, ¿no? Pero no me estén consultando ya nada, no me estén consultando. La nota la van a ganar ustedes con el tema que expongan. Y se me acabó el tiempo, tengo clase a las 8:30 con otro grupo. Hasta mañana, joven. Ahora, si mañana ya alguien tiene algo que exponer, me dice, yo quiero exponer. Pero mañana. Además, tengo 2 o 3 anotadas ahí desde hace un mes. Así que mañana podríamos estar exponiendo. Podemos estar. Y mañana debemos exponer porque ya el examen va a ser hasta ácidos grasos. Ya tenemos bastante avance para el segundo examen y el final va a ser con compuestos nitrogenados, que eso lo vamos a hacer en 2 clases compuestos nitrogenados. Entonces mañana, día de exposición. Tienen toda la tarde, toda la noche para preparar su tema. Por lo menos 4 exposiciones aprovechemos de hacer mañana. Hasta luego.